en la fiesta de cumpleaños de mi hermano mayor, mi familia me acorraló delante de todos y me exigió que renunciara a mi mansión para que mi hermano desempleado pudiera por fin vivir como un hombre. Cuando me negué, mi madre me abofeteó, y los demás se quedaron allí mirándome fijamente. Esa noche, tomé una decisión. Soy Madeline, tengo 32 años, y todavía no puedo creer lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de mi hermano Marcus el mes pasado. El ático por el que tanto trabajé como ingeniera de software se convirtió en el centro de una tormenta familiar que jamás imaginé. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal al llegar y ver las caras de todos, esa mezcla de anticipación y juicio que conozco desde la infancia. Marcus, de 35 años, siempre ha sido el niño mimado a pesar de su desempleo perpetuo. Al entrar en casa de mis padres con su costoso regalo en la mano, sentí esa opresión familiar que no me llegaba al estómago. Antes de continuar con esta historia, me gustaría saber desde dónde la ven. Deja tu ubicación en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete, y profundicemos en este drama familiar que lo cambió todo. Al crecer en nuestro barrio de clase media de Portland, el patrón se estableció desde muy temprano. Marcus fue el primogénito, el rayo de luz que Deborah y Harold siempre habían deseado. Llegué 3 años después. La hija con la que nunca supieron qué hacer. Nuestro hogar de la infancia era bastante cómodo, con su pequeño patio trasero y habitaciones estrechas, pero el panorama emocional era mucho más desigual. A ojos de nuestros padres, Marcus era infalible, a pesar de las pruebas que demostraban lo contrario. Cuando rompió la ventana del vecino jugando al béisbol en casa tras haberle dicho que no lo hiciera, mi padre se rió entre dientes y dijo que era cosa de chicos. Cuando traía una nota D en su boletín de calificaciones, mi madre suspiraba y decía que la escuela no estaba preparada para mentes creativas como la suya. Mientras tanto, descubrí las computadoras en cuarto de primaria y descubrí que tenía un talento natural para entender cómo funcionaban. Me quedaba después de clase para usar el laboratorio de informática, fascinado por la programación temprana. Cuando traía a casa solo sobresalientes, mi madre asentía y decía, «Qué bien, cariño». Antes de volver a centrarse en la crisis que atravesaba Marcus, ya en la preparatoria, el contraste se había acentuado. Me uní al club de robótica y gané una competencia regional con mi equipo. Mis padres no asistieron. Marcus tenía un partido de fútbol ese día, aunque se pasó la mayor parte del tiempo en la banca. Cuando llegué a casa con un trofeo, mi padre levantó la vista del televisor y me dijo, «No te obsesiones con la computadora. A los chicos no les gustan las chicas demasiado listas». Llegué a las solicitudes de ingreso a la universidad y presenté mi solicitud en 12 universidades, recibiendo becas en 8 de ellas. Elegí la Universidad Estatal por su excelente programa de informática. Mis padres no contribuyeron en nada a mi educación. «La universidad es cara y necesitamos ahorrar para el futuro de Marcus», me explicó mi madre. Así que trabajé en 3 empleos. Turnos matutinos en una cafetería, compras los fines de semana y hasta altas horas de la noche ingresando datos en un negocio local. Mientras tanto, Marcus empezó en una universidad privada con nuestros padres pagando la cuenta. Abandonó después del primer semestre, alegando que los profesores no entendían su estilo de aprendizaje. Ellos asintieron con comprensión y le pagaron su segundo intento en otra universidad. Duró un poco más allí, casi un año entero, antes de decidir que no era el ambiente adecuado. La tercera universidad siguió el mismo patrón. Me gradué con honores en informática, con menciones en matemáticas y administración de empresas. Mis padres asistieron a mi graduación, pero se fueron antes porque Marcus había llamado diciendo que necesitaba su ayuda con la situación, relacionada con su casero y el alquiler atrasado. Mi primer trabajo fue de principiante en una pequeña empresa tecnológica, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles y un pequeño estudio. Trabajaba 60 horas a la semana, aprendía lenguajes de programación adicionales por las noches y colaboraba en proyectos de código abierto para ampliar mi portafolio. Durante esos años, Marcus vivió en casa, alternando entre trabajos que nunca duraban más de unos meses. Renunció a puestos en tiendas minoristas porque el gerente me tenía manía. Trabajos en restaurantes que terminó porque el horario no se ajustaba a mi agenda creativa. Me despidieron de puestos de oficina porque el entorno corporativo me impedía alcanzar mi potencial. Cada fracaso fue tratado con comprensión por nuestros padres. Simplemente, todavía no ha encontrado su vocación, decía mi padre. Es demasiado listo para estos trabajos serviles, añadía mi madre, ya que le lavaba la ropa y le cocinaba a los 28 años. Lo visitaba en vacaciones y, ocasionalmente, en cenas dominicales, y siempre me enteraba de la última aventura de Marcus, que seguro que pronto triunfaría. La rutina era tan predecible que habría sido cómica si no fuera tan frustrante. A los 26 años, conseguí un puesto en Horizon Technologies, una de las empresas de software líderes en Seattle. El aumento salarial me permitió mudarme a un apartamento mejor y finalmente avanzar con mis préstamos estudiantiles. Llamé a mis padres para contarles la noticia. «Qué bien, cariño», dijo mi madre, distraída. «¿Has oído que Marcus está pensando en montar su propio negocio? Tiene un espíritu emprendedor increíble». Resultó que el negocio consistía en revender zapatillas de edición limitada online, financiado con un préstamo de nuestros padres que todos sabíamos que nunca devolveríamos. Duró solo 3 meses antes de que pasara a su siguiente proyecto apasionante.
Mi distancia emocional con mi familia creció de forma natural, como una planta que se aleja de la sombra para buscar la luz del sol. Hice amigos en el trabajo, me uní a grupos de senderismo y a un club de lectura, y conecté con personas que realmente celebraban mis éxitos en lugar de minimizarlos. Rebecca se convirtió en mi mejor amiga después de conocernos en una conferencia de mujeres en tecnología. Venía de una familia que la apoyaba y al principio le impactaron las historias que compartí sobre la mía. Eso no es normal, Maddie, me dijo. Lo sabías, ¿verdad? Se supone que los padres deben estar orgullosos cuando sus hijos logran algo. Sabía que tenía razón, pero años de condicionamiento habían normalizado lo anormal. Mantuve el contacto con mi familia, pero protegí mi corazón con expectativas más bajas y límites firmes para mi tiempo y energía. A los 30, ya había construido una vida que sentía auténticamente mía. Estaba ascendiendo en Geraizen, asesorando a desarrolladores junior y había ahorrado una cantidad considerable para mi sueño de ser propietario de una vivienda. Marcus, a sus 33 años, seguía viviendo en casa entre trabajos, como siempre, siendo el centro del mundo de mis padres a pesar de su constante responsabilidad aérea. No me imaginaba que mi creciente éxito pronto se convertiría en el catalizador del enfrentamiento familiar más doloroso de mi vida. A los 30, todo cambió. Me ascendieron a arquitecto de software senior en Horizon Technologies con un aumento salarial sustancial y participación en la empresa. Tras años de ahorro cuidadoso y cambios estratégicos en mi carrera, finalmente tuve la base financiera para hacer la compra de mis sueños, un ático en el centro de Seattle. No fue una decisión impulsiva. Investigué el mercado durante meses, consulté con asesores financieros y me aseguré de que la inversión se ajustara a mis objetivos a largo plazo. Cuando encontré el lugar perfecto, un ático de 2 habitaciones en la planta 32 del edificio Cascade, supe de inmediato que sería mío. Las vistas por sí solas justificaban el precio, ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo, con vistas a la bahía Elliott, la torre Space Needle y, en días despejados, la majestuosa silueta del monte Rainier. La sala de estar de concepto abierto se integraba con una cocina gourmet con encimeras de mármol y electrodomésticos de alta gama. La suite principal contaba con vestidor y baño con bañera, ideal para disfrutar de las luces de la ciudad. Convertí el segundo dormitorio en una oficina con estanterías empotradas y un escritorio de pie frente al agua. Más allá de su practicidad, el ático representaba algo profundo para mí. Era la prueba tangible de todo por lo que había trabajado, un espacio completamente mío, diseñado según mis preferencias sin concesiones. Tras crecer en un hogar donde mis necesidades siempre eran secundarias, este era mi santuario. Las comodidades del edificio añadían un nivel extra de lujo, un jardín en la azotea con zonas de barbacoa, un gimnasio de última generación, servicio de conserjería 24 horas y una sala de estar en la residencia, perfecta para los días ocasionales de teletrabajo cuando quería un cambio de aires. Rebecca fue la primera persona a la que le enseñé el lugar después de mudarme. Trajo champán y brindamos en el balcón mientras el sol se ponía sobre las montañas olímpicas. Te has ganado cada centímetro cuadrado de este lugar, dijo, chocando su copa contra la mía. Espero que nunca lo olvides. Sentí un dolor momentáneo al desear que mi familia se alegrara tanto por mí como mi amiga. Aún así, los invité a una cena de inauguración una vez que me instalé, con la esperanza de que ver mi éxito cambiara algo en nuestra dinámica. Pasé todo el día preparándome, cocinando la receta favorita de salmón de mi madre y poniendo la mesa con una cena recién hecha que compré para la ocasión. Incluso compré el whisky escocés preferido de mi padre para servir después de cenar y me aseguré de tener la cerveza favorita de Marcus fría en la nevera. Llegaron con 45 minutos de retraso. Mi madre, Débora, apenas echó un vistazo a la mesa cuidadosamente preparada antes de comentar: este edificio debe tener una cuota de comunidad bastante alta. Parece un desperdicio cuando eres solo una persona. Mi padre, Harold, fue directo a las ventanas. Un lugar bastante llamativo. Espero que no te cedas con esto. El mercado podía cambiar en cualquier momento. Marcus deambulaba por el local, abriendo armarios y puertas de armarios sin preguntar, como si estuviera inspeccionando. Debe ser agradable, murmuró, lo suficientemente alto como para que lo oyera. Hay gente que simplemente tiene todas las de ganar. Me mordí la lengua y serví la cena, intentando desviar la conversación hacia temas neutrales. Mi madre se pasó la mayor parte de la comida hablando de la última entrevista de trabajo de Marcus, que parecía prometedora, y de lo afortunado que sería el responsable de contratación si conseguía a alguien con su diversa experiencia. Cuando mencioné mi reciente ascenso, mi padre asintió distraídamente. Hoy en día, las empresas usan títulos elegantes. En mi época, había que trabajar décadas para llegar a un puesto directivo. Después del postre, mientras les mostraba la vista desde el balcón, Marcus dijo: ¿cuánto cuesta un lugar como este? Seguro que estás ganando un dineral. Antes de que pudiera desviar la pregunta inapropiada, mi madre añadió: sí, Madeline, nos hace preguntarnos si estás administrando bien tu dinero. Sabes que la familia debe estar por encima de las posesiones materiales. La insinuación flotaba en el aire, pero nadie la hizo explícita esa noche. Se fueron poco después. Mi madre apenas probó el postre que había pasado horas preparando. Rebecca llamó a la mañana siguiente para preguntar cómo había ido.
Cuando le conté lo ocurrido, suspiró. Un clásico. No pueden celebrarte porque eso pone de relieve que Marcus es un hombre adulto que aún vive como un adolescente. No se trata de ti, Maddie. Se trata de que no quieren afrontar la realidad. La cena del domingo siguiente en casa de mis padres fue aún más incómoda. Mi madre mencionó que Marcus estaba otra vez sin trabajo y me miró fijamente. Es muy duro para él ver a su hermana pequeña con un lugar tan elegante, cuando apenas puede pagar la cuota del coche. Mi padre añadió, se supone que la familia debe cuidarse entre sí, Madeline. ¿Recuerdas eso? Estos comentarios se intensificaron durante los meses siguientes. En cada reunión familiar surgía una nueva variación sobre el tema de que mi éxito era, de alguna manera, un insulto para Marcus y que le debía a la familia compartir mis bendiciones. En acción de gracias, Mae Judith preguntó delante de todos, ¿no te sentirías sola en ese enorme ático, Madeline? Seguro que Marcus agradecería tener un buen sitio donde quedarse mientras se organiza. En Navidad, mi tío Thomas me acorraló en la cocina. ¿Sabes? Tu hermano necesita un respiro. Un hombre necesita su propio espacio para sentirse respetado. ¿Has pensado en dejar que se quede contigo un rato? Al fin y al cabo, tienes esa habitación libre. Rechacé estas sugerencias con la mayor diplomacia posible, pero la presión aumentaba. Mientras tanto, Marcus se sentía cada vez más arrogante, comentando sobre ver mi vista o probar esa ducha elegante cada vez que se mencionaba el ático. La situación llegó a un punto crítico cuando organicé una pequeña cena para colegas e invité a Rebecca. Mis padres llamaron esa tarde para preguntar si podían pasar a dejar algo. En contra de mi buen juicio, acepté. Llegaron con Marcus a cuestas, con la clara intención de quedarse. Mi madre enseguida empezó a criticar mi arreglo de aperitivos delante de mi jefe y compañeros, mientras Marcus se servía el vino que había seleccionado cuidadosamente para la velada. A mi hermana le gusta hacer de anfitriona en su elegante apartamento. Le anunció a Emma, una de mis colegas, pero ella olvidó de dónde venía. Logré pasar la noche sin armar un escándalo, pero cuando todos se fueron, los confronté. Eso fue completamente inapropiado. No puedes presentarte sin invitación a un evento que organizo por trabajo. Mi madre parecía herida. Somos familia, Madeline. La familia no necesita invitaciones. Además, añadió Marcus con una sonrisa, no es que no tengas espacio. Entonces me di cuenta de que las transgresiones de los límites continuarían a menos que tomara una postura firme. Empecé a rechazar las cenas dominicales con más frecuencia, alegando compromisos laborales. Dejé de compartir detalles de mi vida durante nuestras llamadas telefónicas. Creé distancia para proteger la paz que tanto me había costado conseguir. Pero la tensión familiar se acercaba a una confrontación que lo cambiaría todo, y la inminente fiesta del 35º cumpleaños de Marcus resultaría ser el punto de quiebre que ninguno de nosotros previó. 3 semanas antes del cumpleaños de Marcus, volvió a perder su trabajo. Esta vez era un puesto en la compañía de seguros del padre de su amigo, un trabajo que prácticamente le fue entregado en mano. Duró apenas 2 meses antes de ser despedido por rendimiento irregular y problemas de asistencia, aunque mis padres insistieron en que fue porque el gerente se sentía amenazado por las cualidades naturales de liderazgo de Marcus. Al día siguiente de su despido, mi madre me llamó. Madeline, tu hermano está pasando por una mala racha otra vez. Comenzó, con esa familiar nota de expectativa en su voz. Lo siento. Respondí, sabiendo ya a dónde iba esto. Bueno, tiene que pagar el coche pronto, y como cumple años el mes que viene, me preguntaba si podrías echarle una mano hasta que encuentre algo nuevo. Ya sabes lo difícil que está el mercado laboral últimamente. Había escuchado ese mismo discurso tantas veces que podría haberlo recitado con ella. En contra de mi buen juicio, le fijé a Marcus $300 para el pago del coche, diciéndome que era algo único. 3 días después, mi padre llamó. Tu hermano tiene pendiente la renta, y ya sabes cómo son estos caseros. No les importa un contratiempo temporal. ¿Podrías atenderlo solo por esta vez? Otros $1,200 transferidos de mi cuenta a la de Marcus. Me dije que era la última vez, pero las peticiones seguían llegando. Dinero para la compra, los servicios, un traje nuevo para las entrevistas. Cada petición, presentada como temporal, esencial y mi deber familiar. Para cuando se acercaba el cumpleaños de Marcus, le había dado casi $3,000 en préstamos que todos sabíamos que nunca pagaría. Durante una pausa para almorzar en el trabajo, le conté la situación a mi compañera Emma. Es como si me estuvieran castigando por ser responsable. Le dije mientras estábamos sentados en la cafetería de la empresa. Cuanto más logro, más esperan que compense los fracasos de Marcus. Emma, que venía de una familia numerosa con una dinámica saludable, era una fanática del azúcar. Tienes que poner límites, Maddie. Límites claros y firmes. Si no, este patrón continuará hasta que no te quede nada que dar. Pero su familia, dije, repitiendo el dicho que me habían inculcado desde pequeña. La familia se apoya mutuamente en su crecimiento, respondió Emma. No lo sabotean. Lo que hacen es amor. Están permitiendo que tu hermano te explote. Sabía que tenía razón,
pero años de condicionamiento hacían que la perspectiva de una confrontación fuera aterradora. Aún así, decidí empezar a poner límites después del cumpleaños de Marcus. Pensé que no había necesidad de crear drama durante una celebración familiar. El fin de semana antes de la fiesta, fui a comprar el regalo de Marcus. A pesar de mi frustración, una parte de mí aún esperaba que un regalo considerado pudiera salvar la creciente distancia que nos separaba. Elegí un reloj caro, mucho más de lo que debería haber gastado considerando los préstamos recientes, pero quería tener un gesto que no se pudiera criticar. Esa noche, mi teléfono vibró sin parar con mensajes de varios familiares. Para mi madre, no olvides el pastel de chocolate favorito de Marcus y ponte algo bonito. Tu tía Judith viene de Portland. Para mi padre. Asegúrate de llegar a tiempo por una vez. Esto es importante para tu madre. Para mi prima Stephanie, espero verte en la fiesta. Necesitamos ponernos al día. Por mi tío Thomas, nos alegrará ver a toda la familia junta. Te extrañamos en las cenas de los domingos. El subtexto era claro. La asistencia era obligatoria, y mi ausencia había sido notificada y comentada. El sistema familiar ejercía su influencia, intentando que el miembro desobediente volviera al grupo. La mañana de la fiesta, me desperté con un nudo en el estómago. Dediqué más tiempo a prepararme, eligiendo un vestido azul conservador que no provocara comentarios sobre presumir ni vestir elegante. Me peiné de forma sencilla, me puse el maquillaje mínimo y dejé la mayoría de mis joyas en casa a propósito. Estos cálculos, esta cuidadosa gestión de mi apariencia para minimizar las críticas, decían mucho sobre la dinámica poco saludable en la que me encontraba. Mientras envolvía el regalo de Marcus en papel plateado, ensayé respuestas neutrales a las inevitables preguntas sobre mi trabajo, mi ático y mi vida amorosa. El viaje a la casa de mis padres en las afueras me llevó 40 minutos. Con cada kilómetro, sentía que retrocedía, la profesional segura de mí misma reemplazada por la eterna segunda opción que buscaba una aprobación que nunca llegaba. Aparqué entre la camioneta de mi tío y el sedán de mi primo, tomándome un momento para centrarme antes de entrar. La casa ya estaba llena cuando llegué. «Ven, Madeline», respondió con cariño. «¿Qué te trae de vuelta después de tanto tiempo?» Le entregué la carta y le conté un resumen de los acontecimientos recientes, desde la creciente presión sobre mi casa de mascotas hasta la emboscada en la fiesta de cumpleaños y sus consecuencias. La doctora Mecho leyó la carta con atención, con una expresión cada vez más preocupada. Al levantar la vista, su mirada era compasiva pero directa. «Esto es un ejemplo clásico de abuso y manipulación emocional», dijo sin dudarlo. «La agresión física, y sí, que tu madre te abofeteara como agresión, lo lleva a otro nivel. Sigo pensando que debo estar exagerando. Lo admito. Son mi familia. ¿No debería ser más comprensivo con sus preocupaciones? Lo que estás experimentando es el resultado de un condicionamiento de toda la vida», explicó el doctor Mecho. «Te han programado para anteponer los deseos de tu familia, en particular los de tus hermanos, a tus propias necesidades legítimas. Ese no es un comportamiento familiar normal ni saludable». Durante la siguiente hora, analizamos patrones que normalicé durante décadas. La dinámica de niño mimado y chivo expiatorio entre Marcus y yo, la parentalización que me responsabilizó del bienestar de mi hermano, las tácticas de manipulación emocional que emplearon mis padres. Lo que describes no es solo disfuncional. Es un ejemplo clásico de sistema familiar narcisista, explicó el doctor Mecho. Tu hermano como el niño mimado, tú como el chivo expiatorio que nunca se cansa, tus padres como los ejecutores de su dinámica malsana. Algo encajó al escuchar su evaluación profesional. No era solo mi percepción ni mi hipersensibilidad. Se trataba de patrones de disfunción reconocidos, con nombres y enfoques de tratamiento. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Primero, reconoce que no puedes cambiarlos, dijo con firmeza. Tus padres y tu hermano se han beneficiado de esta dinámica durante décadas. No tienen ninguna motivación para cambiarla. Y segundo, protégete, establece límites claros y aplícalos constantemente. Considera un periodo sin contacto para darte espacio para sanar y recuperar la perspectiva. Al salir de su consultorio, me sentí más ligero que en días. La confirmación de una profesional de que no estaba loco ni era egoísta fue profundamente sanador. Esa noche, comencé a investigar sobre dinámicas familiares y sistemas familiares narcisistas. La literatura describía mi experiencia con tanta precisión que me inquietó, como leer un caso práctico sobre mi propia vida. Encontré grupos de apoyo en línea para hijos adultos de padres narcisistas y pasé horas leyendo historias inquietantemente similares a la mía. Al día siguiente, contacté con un asesor de seguridad recomendado por mi empresa e hice que instalaran medidas adicionales en mi ático, un timbre con cámara, cerraduras reforzadas y un protocolo de seguridad con la recepción del edificio. No iba a correr ningún riesgo tras el intento de Marcus de entrar en mi lugar de trabajo. También consulté con Jessica, una amiga abogada, sobre la carta amenazante. Esto es ridículo, dijo tras revisarlo. No tiene ninguna base legal. Es una táctica para intimidar, nada más. ¿Debería responder?, pregunté. De hecho, sí, dijo Jessica.
Redactaré una carta de cese y desistimiento, dejando claro que cualquier otro acoso, amenazas legales, presentarse en su casa o lugar de trabajo. La difamación pública en redes sociales te obligará a buscar recursos legales, incluyendo una orden de alejamiento, si es necesario. La respuesta formal me dio poder. Ya no me limitaba a reaccionar a sus ataques tomando medidas proactivas para protegerme. Unos días después, recibí un mensaje de mi prima Stephanie. ¿Podemos hablar? No todos en la familia están de acuerdo con lo sucedido. Nos vimos en una cafetería lejos de mi apartamento y del trabajo. Stephanie siempre había sido una especie de forastera en la familia, la artista que prefirió el teatro a la carrera empresarial que sus padres habían planeado para ella. Lo que pasó en la fiesta estuvo mal, dijo de inmediato. Debería haber dicho algo y lamento no haberlo hecho. Gracias, dije, sinceramente conmovido por su reconocimiento. Significa mucho para mí escuchar eso. He estado donde estás, continuó. Cuando elegí la escuela de teatro en lugar de la de negocios, mis padres me dejaron sin recursos. Tu madre, mi tía Débora, les dijo que tenían razón al hacerlo, que tenía que aprender la lección. Pero el tío Harold me envió dinero a escondidas para libros y útiles escolares. Mi papá lo hizo. Me quedé atónito. Mi padre siempre me había parecido completamente coherente con el trato que me daba mi madre. Es más complejo de lo que parece, dijo Stephanie. Pero es débil. No se enfrentará a tu madre ni admitirá que Marcus necesita ayuda de verdad, no que lo persuadan. Nuestra conversación se prolongó durante horas mientras compartíamos experiencias de ser marginados por la familia. Stephanie finalmente había establecido límites con sus padres y ahora tenía una relación con ellos que, si bien no era perfecta, al menos era manejable. La distancia ayudó, me aconsejó. Me mudé a Portland, limité el contacto a llamadas y visitas programadas y me negué a hablar de ciertos temas. Al principio fue difícil, pero ahora casi siempre respetan mis límites. De vuelta en casa, me sentí menos sola al saber que al menos un familiar me comprendía y me apoyaba. Esa pequeña validación me dio fuerzas para lo que tenía que hacer. Durante las semanas siguientes, reuní sistemáticamente evidencia de mi experiencia y la comparé con la de Marcus. Creé una cronología que documentaba mi educación, pagada íntegramente por mí, mi progreso profesional, mis logros financieros y mi constante autosuficiencia. Además, documenté el historial de Marcus. Abandonó cursos universitarios pagados por nuestros padres, fracasos laborales, préstamos nunca pagados y dependencia continua. No creé este registro para avergonzarlo, sino para tener pruebas concretas contra la narrativa manipuladora de que yo, de alguna manera, lo había pasado bien mientras Marcus pasaba por momentos difíciles sin tener la culpa. Durante este tiempo, Marcus intentó entrar a mi edificio 2 veces más. La segunda vez, le dijo al conserje que era mi hermano y que había dejado su llave arriba. Gracias a mis nuevos protocolos de seguridad, lo rechazaron y le advirtieron que llamarían a la policía si regresaba. La carta de cese y desistimiento de mi abogado tuvo un gran impacto. La campaña en redes sociales en mi contra se calmó y no llegaron más amenazas legales. Aún así, recibía mensajes ocasionales de familiares preguntándome por qué estaba destrozando a la familia o instándome a ser más persona. Estos mensajes ya no me inquietaban como antes, con la ayuda del doctor Mecho había desarrollado herramientas para reconocer tácticas de manipulación y responder adecuadamente, lo que a veces implicaba no responder en absoluto. 6 semanas después del incidente de la fiesta de cumpleaños, me sentí lo suficientemente fuerte como para dar el paso final y recuperar mi poder. Organicé una reunión con mis padres y Marcus en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante del centro, con la garantía de que habría personal de seguridad cerca si era necesario. El escenario estaba preparado para una confrontación que iniciaría un proceso de sanación o pondría fin a nuestro distanciamiento. De cualquier manera, estaba preparada para enfrentar a mi familia en mis propios términos, con la verdad como escudo y los límites como armadura. Llegué al restaurante 20 minutos antes, pues necesitaba tiempo para centrarme antes de la confrontación. El comedor privado que reservé ofrecía privacidad y seguridad. Mi abogada, Jessica, me había sugerido un lugar público con personal cerca, por si la tensión volvía a subir. Me preparé meticulosamente para esta reunión, llevando copias de la documentación que reuní y ensayando lo que quería decirle al Dr. Mecho. Lo más importante es que había aclarado mis límites y las consecuencias de violarlos. Mis padres llegaron puntuales. La expresión de mi madre, una máscara de dignidad herida. Mi padre parecía incómodo, pero decidido. Marcus llegó 10 minutos tarde, como si su tardanza fuera una muestra de poder y no una simple falta de respeto. Gracias por venir. Empecé cuando un camarero trajo agua y nos dejó solos. Quería vernos en persona para aclarar algunas cosas sobre nuestra relación de ahora en adelante. Al llegar, mi madre me interrumpió. Quizás deberías empezar con una disculpa por haberte marchado del cumpleaños de tu hermano e ignorado nuestras llamadas durante semanas. Respiré hondo, negándome a que me desviaran. Lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de Marcus fue inaceptable. Me tendiste una emboscada con exigencias irrazonables, y cuando me negué, me agrediste físicamente, mamá. Nadie intervino ni se aseguró de que estuviera bien después. Fue solo una bofetada, dijo Marcus con desdén. No seas tan dramático.
Si un desconocido me hubiera abofeteado, sería una agresión. Ser familia no lo hace aceptable. Respondí con calma. Pero hoy no se trata de recordar lo sucedido. Se trata de establecer límites claros para el futuro. Abrí mi carpeta y puse 3 copias de un documento sobre la mesa. Es una cronología que he creado, documentando mi trayectoria desde la universidad hasta la actualidad. Incluye todos los trabajos que he tenido para financiar mis estudios, todos los apartamentos en los que viví mientras ahorraba para mi casa, y todos los ascensos que conseguí con mi esfuerzo y el desarrollo de habilidades adicionales en mi tiempo libre. Mi padre echó un vistazo al documento, mientras mi madre lo apartaba sin mirarlo. A lo largo de mi trayectoria, he documentado la trayectoria de Márquez. Las 3 universidades que nuestros padres financiaron, los numerosos trabajos que dejó o perdió, el apoyo financiero constante que recibió sin esperar nada a cambio ni responsabilidad. Esto es ridículo, espetó Márquez. Solo intentas quedar bien y que yo quede mal. No, estoy presentando hechos para refutar la idea de que, de alguna manera, yo lo he tenido fácil mientras tú has luchado sin tener la culpa. Esa narrativa se ha utilizado para justificar exigencias cada vez más irrazonables, que culminaron en la expectativa de que yo renunciara a mi hogar para acomodarte. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. Nunca te pedimos que renunciaras a tu hogar. Solo para compartirlo temporalmente, una distinción sin diferencia, respondí. Mi hogar es mi espacio privado, ganado con años de trabajo duro y sacrificio. Nadie tiene derecho a exigir acceso a él, ni familia ni nadie. ¿De qué se trata esta reunión?, preguntó mi padre, hablando por primera vez, solo para mostrarnos cuánto mejor creen que son. No, es para establecer límites claros de aquí en adelante. Puse otro documento sobre la mesa. Estas son mis condiciones para continuar la relación con cada uno de ustedes. El documento era simple y directo. Primero, nada de más solicitudes ni apoyo financiero para Márquez. Segundo, nada de hablar de mi ático ni de sugerencias para que Márquez viviera allí. 3. Solo comunicación respetuosa, sin abuso verbal, agresión física ni manipulación. 4. Sin visitas sin previo aviso a mi casa ni al trabajo. 5. Reconocimiento de comportamientos pasados y compromiso de respetar estos límites. Si se respetan estos límites, podemos empezar a reconstruir nuestra relación poco a poco, empezando con llamadas telefónicas ocasionales y avanzando hacia breves reuniones públicas. Si se violan, cortaré el contacto de inmediato durante al menos 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Márquez soltó una risita. Mi padre parecía preocupado, pero no del todo sorprendido. Esto es absurdo. Mi madre finalmente dijo, somos familia. No puedes dictar condiciones para amarnos. No estoy dictando condiciones para el amor. Lo aclaré. Estoy estableciendo requisitos para mantener el contacto. Hay una diferencia. Entonces, ¿es a tu manera o nada?, me cuestionó Márquez. Son límites saludables o nada, corregí. No pido nada irrazonable, solo respeto básico y reconocimiento de mi autonomía. ¿Y si nos negamos a firmar este contrato?, preguntó mi madre con voz desgarradora, entonces no tendremos relación hasta que estés listo para respetar estos límites. Dije simplemente, la decisión es tuya. Lo que siguió fue justo lo que el doctor Mecho me había preparado, una rabieta de proporciones épicas. Mi madre lloró, mi padre apeló a la lealtad familiar y Márquez alternaba entre el silencio y los arrebatos sobre mi complejo de superioridad. Cuando la manipulación emocional no logró conmoverme, mi madre cambió de táctica. Si haces esto, si nos dejas, no esperes volver a ser bienvenido, amenazó. Te arrepentirás de haber abandonado a tu familia por tu orgullo egoísta. Era el momento de la verdad, el ultimátum que había anticipado. En el pasado, una amenaza así me habría puesto inmediatamente en orden, aterrorizada por perder a mi única familia, por disfuncional que fuera. Pero algo había cambiado radicalmente en mí. Me di cuenta con total claridad de que cuando me ofrecían no era realmente una familia. Era un sistema de control disfrazado de parentesco, un pacto donde el amor estaba condicionado a la obediencia. Espero que no llegue a eso, dije, recogiendo mis documentos y poniéndome de pie. Pero merezco que me traten con respeto, y no aceptaré menos, ni siquiera de mi familia, sobre todo de mi familia. Ahora la pelota está en tu tejado. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, sin saber si volvería a hablar con mis padres o mi hermano, pero con la absoluta certeza de haber hecho lo correcto. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero esclarecedoras. Mis padres no me contactaron, esperando claramente que me derrumbara primero y volviera arrastrándome como siempre. Márquez reanudó brevemente su campaña en redes sociales antes de que una nueva queja distrajera su atención. Canalicé mi energía en fortalecer mis vínculos con personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. Rebecca y Emma se hicieron amigas aún más cercanas, y amplié mi círculo de amistades con un club de lectura y un grupo de senderismo. Reencontré con Stephanie, quien me mantenía al día ocasionalmente sobre asuntos familiares sin presiones ni juicios. Lo más importante es que continué mi trabajo con el Dr. Mecho, procesando el dolor de la situación familiar y construyendo una imagen más saludable de mí mismo, no definida por mi rol como chivo expiatorio familiar.
4 meses después de nuestra reunión, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre, enviado desde su cuenta personal en lugar de la que mi madre supervisaba. Madeline, empezó simplemente, he estado pensando mucho desde nuestra reunión. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, veo que no siempre te he tratado con justicia. Tu madre no está lista para reconocerlo, y Marcus ciertamente no. Pero quería que supieras que estoy orgullosa de lo que has logrado y respeto la fuerza que tuviste para defenderte. Si te parece bien, me gustaría hablar un rato, solos. No fue un reconocimiento completo, pero fue un comienzo. Quedé en reunirme con él para tomar un café la semana siguiente, con un optimismo cauteloso, pero con límites firmes. Casi al mismo tiempo, algo cambió también en Marcus, aunque no por una gran revelación sobre nuestra relación. Con sus principales apoyos, nuestros padres, finalmente perdiendo la paciencia y los recursos, y su apoyo secundario, yo, completamente indisponible, finalmente tuvo que afrontar la realidad. Aceptó un puesto de principiante en una tienda local y se mudó a un modesto apartamento con un compañero de piso. 6 meses después del enfrentamiento, organicé una pequeña cena en mi ático para mi familia elegida, amigos que me apoyaron incondicionalmente y respetaron mis límites sin cuestionarlos. Mientras disfrutábamos de una copa de vino en el balcón, con vistas al horizonte de Seattle, Rebecca brindó por Madeline, quien nos enseñó a todos lo que es la verdadera fuerza. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, me quedé sola en ese mismo balcón, reflexionando sobre la experiencia del año pasado. El ático que me rodeaba era más que una propiedad de lujo. Era un símbolo de todo lo que había superado, de cada obstáculo que había sorteado, de cada límite que había establecido. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada. Mi padre y yo nos reconstruíamos poco a poco en términos nuevos y más sanos. Mi madre había hecho algunas insinuaciones, aunque aún sin reconocer su comportamiento. Marcus y yo seguíamos distanciados, lo que me trajo tanto tristeza como alivio. Pero por primera vez en mi vida, me sentí completamente en paz conmigo misma. Aprendí que la familia verdadera no se define por la sangre ni por la obligación, sino por el respeto mutuo, el apoyo y el amor incondicional. Descubrí que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por los demás es mantenerte firme en tu verdad y exigir que se respeten tus límites. Mientras observaba el centelleo de las luces de la ciudad, me di cuenta de que mi propiedad más valiosa estaba en este hermoso ático, pero también de la autoestima que tanto había luchado por recuperar. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con familiares? ¿Cómo manejaron la situación? ¿Y qué aprendieron de la experiencia? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Si esta historia les resonó, por favor, denle un me gusta y suscríbanse para leer más historias como esta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje sobre establecer límites saludables, por favor, comparte este video con él. Gracias por escuchar mi experiencia y recuerda que mereces respeto y amor incondicional. Hormigas, tíos, primos y los amigos de mis padres se reunieron para celebrar a Marcus. La sala estaba decorada con globos y una pancarta de feliz cumpleaños número 35 colgaba en la entrada del comedor. Mi madre me interceptó en la puerta. Por fin llegaste, dijo, aunque llegué justo a tiempo. Pon tu regalo en la mesa con los demás. Marcus está en el patio trasero con tu padre y el tío Thomas. Recorrí la casa, saludando a familiares que no había visto en meses. La mayoría eran educados pero distantes, como si no supieran cómo relacionarse conmigo ahora que había roto las reglas familiares tácitas al alcanzar el éxito. Judith me tomó del brazo al pasar. ¿Ese ático te sigue tratando bien?, preguntó. Su tono sugería que, de alguna manera, estaba traicionando mi educación al vivir allí. Es perfecto para mí. Respondí simplemente, desviándome antes de que pudiera insistir. En la cocina, oí a Patricia, la amiga de mi madre, decir. Cree que ahora es mejor que todos nosotros con su trabajo elegante y su apartamento caro. Mientras tanto, el pobre Marcus no tiene respiro. Fingí no oír, concentrándome en arreglar la bandeja de verduras que había traído. El patrón me resultaba familiar. Mis logros, presentados como arrogancia. Los fracasos de Marcus eran mala suerte. El patio trasero estaba preparado con mesas y sillas para la cena. Marcus estaba de pie con una cerveza en la mano, celebrando la corte con nuestro padre, nuestro tío y 2 primos. Reconoció mi llegada con un breve asentimiento antes de continuar su relato sobre cómo su exjefe no podía con alguien con ideas claras. Al sentarme en la periferia del grupo, no pude evitar maravillarme ante las realidades paralelas que habitábamos. En la versión de Marcus, reforzada con entusiasmo por nuestros padres, era un genio incomprendido, víctima constante de las circunstancias y de figuras de autoridad celosas. En la versión respaldada por pruebas objetivas, era un adulto con bajo rendimiento crónico, impulsado por padres que no soportaban verlo afrontar las consecuencias. No me imaginaba que, en tan solo unas horas, estas narrativas contrapuestas colisionarían de una forma que alteraría para siempre nuestro panorama familiar. El pastel de cumpleaños, la presencia, es, en apariencia, una cena familiar normal. Todo esto fue el preludio de una confrontación que se venía gestando desde hacía años. La cena se sirvió a las 6, con todos reunidos alrededor de la mesa de comedor extendida y la mesa plegable preparada para el exceso.
Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Marcus: roast beef, puré de papas con ajo, guisado de judías verdes y panecillos de la panadería de la calle. Estaba sentado entre mi prima Stephanie y Jem, compañero de trabajo de mi padre, a una distancia prudencial de Marcus en la cabecera de la mesa. La conversación fluía a mi alrededor, centraba principalmente en la reciente mala suerte de Marcus con el empleo. El problema de las empresas hoy en día es que no reconocen el verdadero talento. Mi padre anunció que le cortaría otra rebanada de roast beef a Marcus. No serán conformistas ni innovadores. Exactamente, asintió Marcus, ya en su cuarta cerveza. De todas formas, ese trabajo en seguros fue desmoralizante. Tengo planes más ambiciosos. ¿Qué clase de planes? Le pregunté, con genuina curiosidad, si se había planteado metas realistas. La mesa se quedó en silencio por un momento, como si mi pregunta fuera en sí misma un acto de agresión. Marcus se recuperó rápidamente. Estoy explorando varias oportunidades, dijo vagamente. Cosas de alto nivel. Mi madre se sumó. Marcus siempre ha tenido un espíritu emprendedor. Solo necesita la plataforma adecuada para demostrar sus habilidades. Asentí y volví a mi comida. El guión familiar se desarrolló exactamente como lo esperaba. Nadie me preguntaba por mi trabajo ni por mi vida. Mi papel en estas reuniones era de espectador, no de participante. Después de cenar, venía el pastel. Los chocolates de la pastelería favorita de Marcus le costaron a mi madre casi $100 y luego su presencia. Marcus abrió cada regalo con la presunción de quien no esperaba menos, dando las gracias superficialmente antes de pasar a la siguiente caja. Cuando abrió mi regalo, el reloj caro que había elegido cuidadosamente, basado en un estilo que alguna vez admiró. Apenas lo miró antes de apartarlo con un breve, gracias, hermana. Mi madre, al notar su respuesta, añadió rápidamente, qué atento de tu hermana, Marcus. Ella sabe cuánto aprecias los relojes de calidad. La apertura de regalos terminó, y pensé que la noche estaba llegando a su fin. Ya estaba calculando cuándo podría irme educadamente sin hacer comentarios cuando mi padre se levantó y golpeó su vaso con una cuchara. Si pudiera tener la atención de todos. Dijo, y su voz resonó por la sala, ahora en silencio. Tenemos algo importante que discutir en familia. Sentí un escalofrío. Algo en su tono despertó alarmas. Como todos saben, Marcus ha tenido algunos contratiempos últimamente. Mi padre continuó. A pesar de sus talentos y habilidades, le cuesta encontrar su lugar en el competitivo mercado laboral actual. Murmullos de compasión circularon por la sala. A los 35, un hombre necesita su propio espacio, su propio dominio donde pueda reorganizarse y planificar sus próximos pasos. Mi padre continuó. Desafortunadamente, con el costo actual de la vivienda y la situación financiera temporal de Marcus, eso ha sido difícil. Se me encogió el estómago al empezar a ver hacia dónde se dirigía esto. Mi madre se puso de pie junto a mi padre. La familia significa apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, dijo, encontrando su mirada con la mía al otro lado de la sala. Quienes han sido bendecidos con abundancia tienen la responsabilidad especial de compartir con quienes lo necesitan, especialmente con la familia. La sala se había vuelto incómodamente silenciosa. Todas las miradas se dirigían entre mis padres y yo. El tío Thomas se aclaró la garganta. Madeline, todos hemos estado hablando y creemos que hay una solución obvia. Su tono era razonable, como si propusiera una simple transacción comercial. Tienes ese enorme ático para ti solo, con una habitación libre que usas como oficina. Marcus necesita un lugar donde quedarse mientras se recupera. Parpadeé, atónita por la franqueza de la propuesta, a pesar de tener sentido común. ¿Quieres que deje que Marcus se mude a mi ático? Tiene todo el sentido, y Judith intervino. Rara vez estás en casa con tu horario de trabajo, y Marcus necesita una dirección prestigiosa para solicitar empleo. Sería solo temporal. Hasta que se recuperara, añadió mi padre. Marcus se recostó en su silla, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Sabía de esta emboscada desde el principio. Le he dado muchas vueltas a esto, dijo, como si la idea le hubiera venido a él. Es la solución perfecta. Cuido el lugar, y apenas me notarías. Respiré hondo, intentando asimilar lo que estaba pasando. Mi ático es mi hogar, dije con cautela. Trabajé muy duro para conseguirlo. No es una propiedad extra que tenga por ahí. Es donde vivo. Aún puedes vivir ahí, dijo mi madre con desdén. Solo lo compartirías con tu hermano, que necesita ayuda. Eso es lo que hace la familia. Además, añadió mi padre, no es que hayas tenido que luchar como Marcus. Siempre te ha resultado fácil. La injusticia de esa afirmación me dejó momentáneamente sin palabras. Había trabajado en varios empleos durante la universidad mientras mis padres pagaban la matrícula de Marcus en 3 universidades diferentes. Había ahorrado durante años mientras vivía en apartamentos diminutos para pagar la entrada de mi casa. No me habían regalado nada, todo lo contrario. Lo siento, dije, recuperando la voz. Pero eso no va a funcionar conmigo. Mi casa es mi espacio privado, y necesitaba seguir siéndolo.
La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. ¿Así que te niegas a ayudar a tu hermano? Preguntó mi madre alzando la voz. Después de todo lo que hemos hecho por ti, he ayudado a Marcus repetidas veces. Respondí, esforzándome por mantener un tono sereno. Le he dado miles de dólares solo el último mes, pero mudarlo a mi casa es un límite que no estoy dispuesto a cruzar. Límites, se burló mi padre. Esto no es terapia, Madeline. Esto es familia. En la familia no hay límites. Debería haberlo, repliqué. Las relaciones sanas requieren respeto por el espacio y las decisiones del otro. El tío Thomas se inclinó hacia adelante. Escucha, Madeline. Nadie te pide que dejes tu ático, solo que lo compartas hasta que Marcus se recupere. 6 meses máximo. Todos sabemos que nunca serán 6 meses. Dije, con las palabras escapándose antes de que pudiera filtrarlas, y no se trata solo del tiempo. Se trata de respeto por las decisiones que he tomado y la vida que he construido. El rostro de Marcus se ensombrece. ¿Entonces tu elegante apartamento es más importante que ayudar a tu propio hermano? Me alegra saber cuáles son tus prioridades. Mi prioridad es mantener la casa que trabajé durante años para poder pagar. Le respondí, me encantaría ayudarte de otras maneras, Marcus, pero no cediendo mi espacio personal. Estás siendo egoísta e irrazonable, espetó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? Negándote a ayudar a tu hermano cuando más lo necesita. El gaslighting fue tan descarado que habría sido cómico en cualquier otro contexto. ¿Qué habían hecho exactamente por mí? Más allá de cubrir mis necesidades básicas en la infancia. Cada etapa de mi vida adulta transcurrió sin su apoyo, ni económico ni de ningún otro tipo. Lamento que te sientas así, dije, levantándome del asiento. Pero mi respuesta es no. Marcus puede quedarse aquí con ustedes, como siempre. O puedo ayudarlo a encontrar un apartamento que se ajuste a su presupuesto, pero no se mudará a mi casa. Lo que pasó después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi madre cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas y me dio una fuerte bofetada. El crujido de una bofetada resonó en el repentino silencio. Niña ingrata y egoísta, siseó, con el rostro desencajado por la rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me quedé paralizada, con la mejilla ardiendo, mientras miraba la habitación. Nadie se movió para intervenir. Nadie habló en mi defensa. Algunos apartaron la mirada, incómodos, pero otros, entre ellos mi padre y Marcus, sí. Expresiones de guerra que sugerían que creían que me lo merecía. En ese instante de cristalización, vi a mi familia con total claridad, quizás por primera vez. Esto no era amor. Ni siquiera era una familia en el sentido estricto de la palabra. Era un sistema de control y explotación en el que había participado durante demasiado tiempo. Sin decir nada más, tomé mi bolso y salí, cerrando la puerta silenciosamente. El viaje a casa pasó en un instante. Todavía me dolían las mejillas por el regazo de mi madre, pero el dolor físico palidecía en comparación con el impacto emocional de lo que acababa de ocurrir. Había sido humillada, agredida y abandonada públicamente por todos los familiares presentes, todo por negarme a entregar mi casa a un hombre de 35 años que nunca se había hecho responsable de sí mismo. Al entrar al garaje de mi edificio, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desataron. Sentada en mi coche, sollozando desconsoladamente, agradecida por la privacidad del aparcamiento subterráneo. El guardia de seguridad, Carl, me vio mientras hacía su ronda y se acercó preocupado. «Señorita Williams». «¿Se encuentra bien?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. Me sequé los ojos rápidamente. «Soy Fine, entiendo. Es solo una situación familiar difícil. Gracias por confirmar. No hay problema. Avísame si necesitas algo», respondió amablemente antes de continuar su patrulla. Dentro de mi ático, el santuario que mi familia había intentado reclamar. Me desplomé en el sofá, con la hermosa vista nocturna de Seattle, un marcado contraste con la fealdad que acababa de experimentar. Llamé a Rebecca, necesitando procesar lo sucedido con alguien a quien de verdad le importara mi bienestar. «Maddie, ¿qué pasa?», respondió, percibiendo al instante la angustia en mi voz. Me tendieron una emboscada. Lo conseguí antes de desmoronarme de nuevo. Entre sollozos, relaté los acontecimientos de la noche, que culminaron en el regazo de mi madre y la silenciosa complicidad de la familia. «Dios mío, Maddie». Rebecca fue gaseada. «Eso es agresión. Tu propia madre te golpeó delante de todos, y nadie hizo nada». «Nadie», confirmé. Todos simplemente observaban. Creo que algunos se alegraron de que lo hiciera. «Eso es más que disfuncional», dijo Rebecca con firmeza. «Eso es abusivo. Lo sabes, ¿verdad? Lo que hicieron, lo que han estado haciendo, es abusivo». Escuchar la palabra en voz alta fue impactante y esclarecedor a la vez. Abuso. Siempre había considerado a mi familia difícil, disfuncional y frustrante, pero evitaba etiquetar su comportamiento como abusivo. Sí, ¿qué otra cosa se le podría decir a una madre que abofetea a su hija adulta por negarse a dejar su hogar? No sé qué hacer ahora, lo admito.
¿No les vuelvo a hablar nunca más? No tienes que tomar decisiones definitivas esta noche, dijo Rebecca con dulzura. Ahora mismo, concéntrate en cuidarte. Mañana podemos hablar de los próximos pasos. ¿Quieres que vaya a tu casa? No, es tarde. Estaré bien. Solo necesitaba decírselo a alguien que no pensara que lo merecía. Tú no te lo merecías, Maddie. Nadie merece ser tratado así, especialmente por la familia. Después de colgar, me di una ducha larga y caliente, intentando olvidar los sucesos de la noche. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. De mi padre: tu madre está muy disgustada. Tienes que disculparte por montar un escándalo en el cumpleaños de tu hermano. De la tía Judith: los desacuerdos familiares deben mantenerse en privado. Salir así fue muy inmaduro. Tío Thomas: le rompiste el corazón a tu madre con tu egoísmo. La familia es lo primero. De Marcus: qué bien que mi cumpleaños sea todo sobre ti. Típico. El gaslighting fue tan extremo que casi daba risa. Me habían tendido una emboscada, me habían presionado públicamente y me habían agredido físicamente, pero, de alguna manera, yo era el villano por irme. Apagué el teléfono e intenté dormir, aunque no pude descansar. A la mañana siguiente, llamé y me presenté al trabajo por primera vez en 3 años. Mi jefa, entendiendo que nunca me tomaba tiempo libre sin una buena razón, me dijo que me cuidara y la mantuviera al tanto. Pasé el día alternando periodos de llanto catártico con momentos de sorprendente claridad sobre mi dinámica familiar. Por la tarde, los mensajes habían aumentado. De mi madre: te crié mejor que esto. Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿así es como me lo pagas? Rompiendo mi corazón y abandonando a tu hermano en su momento de necesidad. De mi padre: tu madre no ha parado de llorar. ¿Vale la pena tu preciado ático para destruir a esta familia? De Marcus: mamá y papá son caros. Son bastante inútiles porque te he visto. ¿Debería enviarlos? Me dio un vuelco el corazón. Para nada. No quiero verlos. Por favor, pídeles que se vayan. Por supuesto. ¿Quieres que llame a seguridad si se niegan? Sí, por favor. ¿Y Carl, podrías anotar que no se les permite subir bajo ninguna circunstancia? Ya lo hice, señora Williams. No te preocupes. 20 minutos después, observé por la mirilla cómo Carl acompañaba a mis padres de vuelta al ascensor. El rostro de mi padre se llenó de ira. Mi madre se secó las lágrimas teatrales con un pañuelo. La violación de límites fue impresionante: presentarse sin avisar en mi casa después de lo sucedido, esperando ser recibida. Al día siguiente, volví al trabajo, pues necesitaba la normalidad de mi entorno profesional. A eso de la hora de comer, Emma me envió un mensaje: tu hermano está en la recepción preguntando por ti. Seguridad quiere saber si deberían dejarlo subir. Me temblaba la mano al responder. Rotundamente no. No quiero verlo. 5 minutos después, Emma apareció en la puerta de mi oficina. Estaba armando un escándalo abajo, diciendo que era una emergencia familiar. Seguridad se está encargando, pero pensé que debía saberlo. Llamé a la seguridad del edificio y les autoricé escoltar a Marcus fuera del edificio y prohibirle regresar. La humillación de que mi familia se viera arrastrada a mi lugar de trabajo fue insoportable. Esa noche, descubrí que Marcus había publicado en redes sociales: hay quienes olvidan de dónde vienen tras un pequeño éxito. Es triste cuando tu propia hermana valora las posesiones materiales por encima de la familia. La etiqueta familia primero: decepción. La publicación contenía comentarios de varios familiares y amigos, todos expresando compasión por el pobre Marcus y decepción hacia mí. La humillación pública tenía claramente la intención de presionarme para que obedeciera mediante la vergüenza. En cambio, fortaleció mi determinación. Bloqueé a Marcus en todas las plataformas y luego hice lo mismo con todos los familiares que habían comentado a favor de su publicación. El alivio fue inmediato, como cerrar las ventanas durante una tormenta. La siguiente escalada llegó en forma de una carta certificada de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, en la que se afirmaba que había asumido compromisos verbales legalmente vinculantes para proporcionarle alojamiento a Marcus. La carta exigía que cumpliera estos compromisos de inmediato o me enfrentaría a acciones legales. Casi me reía a carcajadas ante lo absurdo de la situación. No había asumido ningún compromiso, ni verbal ni de ningún otro tipo. Aún así, la amenaza implícita era clara: ceder a las exigencias familiares o afrontar el acoso continuo. Era hora de tomar medidas más decisivas para protegerme. Mi familia había demostrado que no respetaría mis límites voluntariamente. Tendría que imponerlos por todos los medios necesarios. A la mañana siguiente de recibir la ridícula amenaza legal, llamé a la doctora Mecho, una terapeuta a la que había consultado brevemente unos años antes por estrés laboral. Me atendió esa misma tarde, y llegué a su cómoda consulta aferrada a la carta amenazante como si fuera una prueba en un juicio. No sé si me recuerdas. Empecé yo. Claro que sí.